a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a las autoridades que la acompañan. Preside este evento, inauguración de la primera etapa de la unidad académica de Soledad de Graciano Sánchez de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Les invitamos a tomar sus lugares, por favor. La acompaña el gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. La rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Almazóchitl Herrera Márquez. La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez. La responsable de sede académica de la Universidad Rosario Castellanos en Soledad de Graciano Sánchez, Oralia Orellano Moreno. El secretario general de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Antonio Méndez Hernández. La alumna de la sede académica de la Universidad Rosario Castellanos en Soledad de Graciano Sánchez, Jimena Procopio Cruz. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona. Muchas gracias. Muy buenos días, ¿cómo estamos, San Luis? Hoy estamos aquí contentos porque estamos recibiendo a la mejor presidenta de todo el mundo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradezco a todo este presidium que hoy nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros, Gabinete del Gobierno de México, diputadas, diputados, a nuestro alcalde de Soledad, muchas gracias por acompañarnos. A mi amiga Rita Osalia, muchas gracias, amiga, por estar también con nosotros. A todo tu equipo, toda tu familia que está con nosotros. A toda la familia de San Luis Potosí, que estamos unidos por San Luis Potosí y por México. Es para mí un honor recibir a nuestra presidenta, pero sobre todo platicarles por qué nació que esta Rosario Castellanos estuviera, esta Universidad Nacional estuviera aquí en San Luis Potosí. En una gira que tuve con nuestra presidenta, íbamos viajando en la camioneta y le platicaba todo lo que estaban ocupando las plantas que ya están llegando a San Luis Potosí, japonesas, americanas, alemanas, y traen a los ingenieros de sus países bien pagados, porque aquí en San Luis Potosí no teníamos una universidad en robótica, electrónica e inteligencia artificial. Ahí fue donde la presidenta me dijo, te voy a hacer una Rosario Castellanos que incluya todas esas carreras para que a los jóvenes potosinos les vaya mejor. ¡Arriba nuestra presidenta! Fue ahí
donde nace la historia y la creación de esta Universidad Nacional, y que hoy será la punta de lanza para jóvenes que van a destacar en carreras principalmente hoy utilizadas por toda la industria de San Luis Potosí. Por eso y más, y por el futuro de muchos jóvenes potosinos, le decimos a la presidenta: gracias, presidenta, porque con su visión, con su entereza y su trabajo, miles y miles de jóvenes tendrán unas carreras extraordinarias y sobre todo un mejor futuro para ellos. Gracias, presidenta, bienvenida a su casa, aquí la queremos bien. Gracias. Escuchemos el mensaje de la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez. Muy buenas tardes a todas y todos. Con su permiso, Presidenta Constitucional de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes. ¿Ya? Muy buenas tardes a todas y todos. Con su permiso, Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, saludo a todos, con mucho respeto a todos los miembros del Presidium. Solamente quiero señalar una idea central. Esta semana es muy importante inaugurar esta unidad académica aquí en San Luis Potosí, porque esta semana conmemoramos el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Y es un tema verdaderamente importante por muchas razones, pero quisiera compartir con ustedes un pensamiento que externó nuestra presidenta en las palabras que dirigió al pueblo de México el 5 de febrero. Ella nos dijo: la historia de México no es la historia de la obediencia, es la historia de la dignidad, es la historia de un pueblo que ha luchado siempre por la soberanía, por la libertad, por la democracia, por la justicia y por su dignidad. Y en este plano, las constituciones y en particular este aniversario representa el reconocimiento de los derechos humanos y de la educación como una de las premisas fundamentales que nos lleve a alcanzar el bienestar e incluso la felicidad. Y en esta perspectiva, lo que la Universidad Nacional Rosario Castellanos ha venido haciendo es sumarnos a un gran proyecto de nación inspirado e impulsado por nuestra presidenta. Hoy estamos en 1,143 municipios de todo el país, en 17 de los 36 prioritarios, con el fin de poder participar en los programas de atención a las causas. A nivel nacional tenemos casi 80,000 estudiantes de licenciatura y posgrado. En San Luis Potosí tenemos más de 600 estudiantes en 27 de los 58 municipios que se distribuyen en 12 licenciaturas y 14 programas. Pero haciendo un balance en estos días, el semestre empieza en marzo y queremos invitarles a quienes todavía tengan interés en participar como nosotros, como estudiantes, a que durante este mes de febrero se acerquen con nosotros y podamos incrementar el número de estudiantes que se incorporen a las licenciaturas tan innovadoras como las que acaba de mencionar el gobernador de San Luis Potosí. Quiero expresar este espacio para agradecer a la Secretaría de Educación Pública, encabezado por el maestro Mario Delgado, por el invaluable apoyo de más de 161 millones de pesos que a través del Fondo de Aportaciones Múltiples nos han permitido fortalecer la infraestructura. Hoy contamos con más de 5,000 metros de construcción, 2 edificios, 36 aulas, 5 laboratorios, 2 laboratorios de cómputo, un site, una cámara de GESEL, canchas funcionales, canchas deportivas, una plaza cívica y áreas comunes para que nuestra comunidad estudiantil pueda converger. Presidenta, seguimos trabajando en el fortalecimiento de este importantísimo proyecto que constituye una base muy importante para alcanzar la transformación y el bienestar que nuestro país necesita. Muchas gracias.
Hace uso de la palabra la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez. Buenas tardes todos y todas. Pues empiezo por agradecer la presencia de todos los estudiantes, los profesores que están aquí de la Universidad Rosario Castellanos. Pero gracias, gobernador, por todo el apoyo a la construcción de esta escuela. Y ¿no se oye? A ver, no se oye. A ver, le decía que gracias, señor gobernador, por el apoyo a la construcción de esta escuela. Y me da mucho gusto porque se ha comprometido recientemente, hace unos minutos, conmigo, a que la Universidad Rosario Castellanos crezca mucho más, que tengamos varios planteles de Universidad Rosario Castellanos en este estado donde hace falta. Precisamente, déjenme contarles efectivamente la importancia de esta unidad que nos encargó la presidenta. Es una universidad que tiene las tecnologías que se requieren para el desarrollo de este estado y del país. Robótica, inteligencia artificial y supercómputo también vamos a empezar. Les quiero decir también que aquí tenemos un centro que seguramente conocen ustedes, el IPICIT, el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología. Quiero también agradecer al director, que por aquí andan, y algunos investigadores, porque ellos hicieron los planes de estudio y ellos van a dar clase en esta escuela. Sí necesitamos formar expertos en los temas. Gracias. No es casual precisamente que en este estado y en algunos otros iniciemos estas licenciaturas en la Rosario Castellanos, porque también la CECITI, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Investigación, que fue encargada de hacer estas escuelas, tiene esos centros de investigación y ellos tienen todo el interés y la obligación de apoyar a los jóvenes para que se desarrollen en esas áreas nuevas que tienen un rezago importante en el país. De manera que muchas gracias a la Secretaría de Educación Pública, a la rectora, a la nueva directora, al gobernador. Y por supuesto, si ustedes quieren ver a la presidenta contenta, háganle eventos con estudiantes. Eso es lo... A continuación, se proyectará el video Nuestra Transformación, Universidad Nacional Rosario Castellanos. Durante el siglo XX, los proyectos de educación superior de envergadura nacional, paradójicamente, se concentraron en la capital del país. Muy pronto, las instituciones quedaron rebasadas por la creciente demanda de una juventud con anhelos legítimos de ingresar a la universidad. Ese rezago se agravó en el periodo neoliberal, cuando un Estado sujeto a los intereses del mercado redujo de modo alarmante el gasto social. Y no solo se dejaron de crear universidades públicas, sino que se intentó ahogar a esas instituciones mediante severos recortes presupuestarios. Actualmente, precisamente para resolver la necesidad de más y mejor educación superior pública, es que nuestra nación, soberana, libre, digna y humana, crea instituciones incluyentes, construidas por todas y todos, como la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Cuando este proyecto comenzó, en mayo de 2019, el alcance del entonces Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos abarcaba a toda la Ciudad de México. Como iniciativa de la entonces jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la educación superior gratuita y de calidad se convirtió en prioridad para tener una mejor comunidad, reconstruyendo el tejido social a partir del desarrollo educativo y profesional. 5 años después, la doctora Sheinbaum se convertía en la primera mujer en llegar a la presidencia de la República y con el compromiso que la caracteriza desde su juventud, brindó impulso a la ahora Universidad Rosario Castellanos para dar el siguiente paso: llegar a toda la República. Como ha señalado reiteradamente la misma presidenta Sheinbaum,
La educación no es un privilegio, es un derecho. Por ello, actualmente toda persona que haya completado el bachillerato puede aspirar a ingresar en la UNRC gracias a la modalidad a distancia, que le permite estudiar su licenciatura desde cualquier lugar del país. Además de la Ciudad de México, 6 estados cuentan con 8 unidades académicas que le permiten a nuevas generaciones de universitarias y universitarios crear una nueva comunidad de estudiantes y docentes en cada una de las nuevas unidades académicas estatales. Comitán, Chiapas, tierra donde creció Rosario Castellanos. Tijuana, Baja California. Teolocholco, Tlaxcala. Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Tenancingo, Yucatán. Así como Chimalhuacán, Chalco y Naucalpan en el Estado de México. Con una matrícula de más de 76,000 estudiantes de nivel licenciatura y posgrado, la UNRC ofrece con orgullo 40 licenciaturas, 8 maestrías, 5 especialidades y 3 doctorados en una institución de vanguardia con un modelo educativo innovador, cuya generación de conocimiento a través de la investigación le ha llevado a intercambios nacionales e internacionales para afianzar la presencia de nuestra casa de estudios en el escenario educativo del país. Más de 7,300 egresadas y egresados dan cuenta de la calidad educativa de la institución y se han convertido en embajadoras y embajadores de esta nueva oferta educativa dentro del exigente mundo laboral. Así, nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos cumplen sus metas académicas y profesionales para construir un mejor país, un México distinto al de antaño, con educación, innovación, compromiso social y con un profundo sentido de alcanzar el éxito a través de la colaboración. Como decía la misma Rosario Castellanos, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Libres, dignas y humanas, libres, dignos y humanos, somos Rosario Castellanos. Escuchemos las palabras del secretario de Educación Pública, Mario González Carrillo. Muy buenos días a todas y a todos, ¿cómo están? Qué privilegio poder estar aquí el día de hoy, histórico para San Luis, donde la primera presidenta de México inaugura la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Muchas gracias también, gobernador, por su apoyo. Un gran aplauso a la Secretaría de Ciencias, Innovación y Humanidades por encabezar este extraordinario proyecto, a la secretaria Rosaura y por supuesto a la rectora Alma Herrera. No hay nada más transformador que la educación. Fíjense cómo la educación puede cambiar vidas, pero también puede cambiar el destino de países enteros. Hace algunos años, una jovencita de 15 años ingresó a su preparatoria y se dio cuenta que muchos de sus amigos y amigas no estaban en la preparatoria. Empezó a buscarlas para ver dónde habían quedado y descubrió que no había lugares suficientes, aunque muchas y muchos de ellos querían seguir estudiando, y otros que no tenían los recursos para continuar con sus estudios. Esa jovencita empezó a luchar, primero en los patios de sus preparatorias, después en las plazas públicas y en las calles, con mucha convicción, defendiendo el derecho de su generación a tener escuelas. Más adelante ingresó a la universidad y se repitió lo mismo. Muchos de sus compañeros y compañeras de preparatoria no tenían lugar en ninguna universidad porque no había espacios suficientes. Y peor aún, los gobiernos neoliberales de esos tiempos querían imponerles cuotas a los estudiantes.
Decía, tienen que pagar los estudiantes porque si es gratis no lo valoran. Y ella y su grupo tuvieron un argumento imbatible. La educación no es una mercancía a la que se le pueda poner precio, es un derecho. Esa jovencita siguió estudiando una carrera que además decía no es para mujeres, y logró el doctorado en ciencias. Y hoy es la primera presidenta en la historia de México. Les estoy hablando de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La educación transformó su vida. Ahí encontró su vocación y su causa. Y ahora está transformando el destino de nuestro país. Uno de los principales ejes del segundo piso de la cuarta transformación es hacer realidad el derecho a la educación pública para todas y todos. Parece muy sencillo, pero es muy profundo. ¿Qué se necesita para que todas y todos puedan hacer efectivo el derecho a la educación? Primero, que la falta de recursos económicos no sea un obstáculo, que la cuna no es destino. Por eso la presidenta decidió el año pasado que todas y todos los jóvenes adolescentes de secundarias públicas tuvieran una beca. Ya es una realidad la beca Rita Cetina para más de 5.6 millones de adolescentes. Tenemos ya también la beca que nos dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador a todas y todos los jóvenes de preparatoria. La Benito Juárez. Está la beca también Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero la presidenta fue más allá. Dijo, tenemos que apoyar a todas y todos los niños en primaria. Así que en este año, todas y todos los niños de primarias públicas van a tener un apoyo para útiles y uniformes escolares a través de la beca Rita Cetina. Que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos económicos. Pero la segunda, faltan escuelas. La presidenta se dio cuenta que hay muchos jóvenes que están fuera del sistema educativo, que el sueño que ella tuvo de joven, ahora lo está haciendo realidad como presidenta, construyendo preparatorias por todo el territorio nacional para que ningún joven sea rechazado. Y si vamos a tener más jóvenes con preparatoria, pues obviamente necesitamos más universidades. Y por eso la Universidad Nacional Rosario Castellanos está llegando aquí a San Luis con su proyecto humanista. En la Rosario Castellanos conviven la ciencia y el humanismo. No se trata de formar mano de obra, se trata de formar ciudadanos con pensamiento crítico y participativos y que técnicamente tengan la mejor preparación para que ayuden al desarrollo económico de San Luis y de nuestro país. Qué fortuna que tengamos en estos tiempos a la presidenta de la educación, porque seguirá creciendo y seguirá siendo efectivo el derecho de la educación pública para todas y todos los mexicanos. Muchísimas felicidades. Escuchemos las palabras de la alumna de la sede académica de la Universidad Rosario Castellanos en Soledad de Graciano Sánchez, Jimena Procopio Cruz. Buenos días a todas y a todos. Soy Jimena Procopio Cruz, estudiante de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, cursando la licenciatura de Relaciones Internacionales. Hoy tenemos el privilegio de contar con la gran presencia
de la respetada presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Estimado gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. Distinguidas autoridades educativas, comunidad universitaria y habitantes del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Me es un honor dirigirme a ustedes en este día tan especial en el que inauguramos las instalaciones de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, sede Soledad de Graciano Sánchez en el estado de San Luis Potosí. Este es sin duda un día histórico para nuestra universidad, para nuestra comunidad y para todo México. La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum no solo nos honra, sino que representa un reconocimiento profundo al valor de la educación pública como un motor de transformación social. Presidenta Sheinbaum, en nombre de mis compañeras y compañeros, queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento por su compromiso con la educación en México. Su presencia aquí hoy es testimonio de su dedicación a mejorar la vida de los jóvenes mexicanos y a construir un país más justo, más libre y más humano. Gracias por creer en nosotros, gracias por mirar hacia los jóvenes, hacia las mujeres, hacia quienes históricamente han sido excluidos y decirles con hechos, aquí hay un lugar para ti. Sus políticas y programas han abierto puertas y han creado oportunidades para que miles de estudiantes accedamos a una educación de calidad, digna, inclusiva, gratuita y transformadora. Su liderazgo y visión nos inspiran, nos recuerdan que la educación es la clave para superar nuestras adversidades, la desigualdad y la injusticia. Nos motivan a seguir adelante, a trabajar duro, a luchar por nuestros sueños y a convertirnos en agentes de cambio para nuestras comunidades. Hoy, al abrir las puertas de esta universidad, también abrimos las puertas de nuestras vidas, porque aquí no solo aprenderemos teoría, aquí aprenderemos a pensar críticamente, a construir colectivamente, a imaginar un México mejor. Como estudiantes, como comunidad universitaria y como sociedad, nos comprometemos a seguir trabajando juntos, con responsabilidad y esperanza, para construir el país que tanto soñamos. Y lo hacemos con orgullo recordando las palabras que nos definen. Libres, dignas y humanas. Libres, dignos y humanos, somos Rosario Castellanos. Y para finalizar con este mensaje, agradezco personalmente a nuestras autoridades, quienes han trabajado incansablemente para hacer posible que jóvenes como nosotros podamos alcanzar el sueño de una educación superior de calidad. Durante mucho tiempo, la educación fue un privilegio reservado para unos pocos y un sueño inalcanzable para muchos. Pero hoy, gracias al esfuerzo conjunto de nuestra presidenta, nuestro gobierno estatal y todos los que han creído en este proyecto, ese sueño se convierte en una realidad tangible. Hoy, cada una y uno de nosotros tiene la oportunidad de romper barreras, superar obstáculos y alcanzar metas que antes parecían imposibles. La educación es un derecho que se nos ha devuelto y con ella se nos abre un mundo de posibilidades, un futuro lleno de esperanza y grandes oportunidades. Nunca olvidemos que la educación es el poder que transforma sueños a realidad. Así que agradezco a todos los que han hecho esto posible y a todos los jóvenes que se atreven a soñar y se atreven a creer. Este es nuestro momento. Este es el comienzo de un brillante futuro para México. Gracias por estar aquí, Presidenta. Gracias por creer en nosotros, por confiar en nuestra capacidad y por caminar junto a la educación pública hacia un México más justo, más equitativo y más humano. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Me da gusto estar aquí con ustedes. Gracias al gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, a Ricardo Gallardo. Gracias, Ricardo. Fíjense que, ¿saben quién construyó la universidad, los edificios? Ricardo, el gobernador. Él los construyó. Se dieron recursos federales al gobierno del estado y se construyó la universidad. Ahora faltan otros edificios, porque ya está un edificio, ¿no? Faltan otro que es de laboratorios y, como ya dijo Rosaura, este año vamos a dar más recursos para que se construyan más edificios aquí en la Rosario Castellanos de Soledad de Graciano. Me da gusto estar con todas y todos ustedes. A ver, ya los de telesecundaria, ya ahorita les dije, porque la última vez, o de las últimas veces que estuve aquí, dije que se iba a arreglar lo de telesecundaria. Si se va a arreglar, se lo estoy encargando ahorita a Mario, al gobernador. Los voy a citar allá en Palacio Nacional con Secretaría de Hacienda para que se resuelva la federalización de las telesecundarias de San Luis Potosí, que es muy importante. Bueno, a ver, les voy a hacer algunas preguntas. Levanten la mano quienes van a estudiar aquí en la Rosario Castellano. Bajen la mano. Voy a preguntarles cuántos años tienen. ¿Quién tiene 17 años? ¿Quién tiene 18 años? De los estudiantes. ¿Quién tiene 19 años? 20. 21. Bueno, ¿y entonces cuántos años tienen? 22. 23. 24, 25, 16. O sea, nacieron entre el año 2001 y el 2010. ¿Cierto? O sea que les tocó la última parte ya de lo que llamamos el periodo neoliberal en México. ¿Sí saben qué es eso? ¿No? Bueno, México tuvo tres transformaciones, ha tenido tres transformaciones. La que celebramos estos días es la Revolución Mexicana, porque aunque inició un 20 de noviembre de 1910, bueno, ya dije de las telesecundarias, ahora ya vamos a hablar de otras cosas. Aunque decía inició un 20 de noviembre de 1910, la revolución cierra una primera parte de su ciclo
o una segunda, porque la primera fue cuando Madero llama al pueblo de México a las armas contra el dictador Porfirio Díaz. Después, Porfirio Díaz renuncia, se elige a Madero en una elección popular, llega al gobierno y vive un golpe de Estado. ¿Sí sabían eso? Por Victoriano Huerta, por cierto, ayudado por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Wilson. Esa es la primera etapa de la revolución. La segunda etapa se cierra en 1917 con una nueva constitución. ¿Cuándo se promulga la Constitución de 1917? El 5 de febrero. Bueno, en esa Constitución queda establecido en el artículo 3º constitucional que la educación debe ser laica y gratuita. Algo muy importante, y que es obligación del Estado proveer la educación. Es decir, se establece ahí que la educación es un derecho, parte de los derechos sociales del pueblo de México que son reconocidos en esa Constitución única en el mundo, única. México tuvo una primera Constitución en 1824, otra en 1857, otra en 1917, y en los tres casos fueron ejemplo para el mundo entero, y entre otras por el reconocimiento de la educación como un derecho. Bueno, les decía que vino en México después, tiempo después, lo que llamamos el periodo neoliberal, que fue de 1983 al 2018. ¿Por qué no hay suficientes escuelas en México? Porque hacen falta más preparatorias y más universidades. Presidente López Obrador hizo la Universidad Benito Juárez, pero faltan más universidades y resulta que faltan más preparatorias también. ¿Y por qué no se hicieron durante mucho tiempo preparatorias y universidades? Pues porque en ese periodo se consideró que la educación no era un derecho, que si los estudiantes o las familias querían mandar a sus hijos a la preparatoria o a la universidad, tendrían que tener valor, que porque si no costaba la educación, entonces no reconocían su importancia. Ahí ya platicó Mario que yo ya soy obviamente más grande que ustedes. Yo nací en 1962. Entré a la preparatoria en 1977, al final de 1977. Y a la universidad en 1981, justo cuando iba a iniciar el periodo neoliberal. Y en esa época quisieron ponerle a la Universidad Nacional, porque ahí estudié yo estudié la preparatoria y la universidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, ahí quisieron ponerle colegiaturas a la universidad, que cueste. Y hubo un movimiento estudiantil en el que participamos. Y dijimos que haya un diálogo público. Y entonces pusieron las autoridades universitarias y los estudiantes y se transmitió por Radio Universidad. Y las autoridades y los académicos de entonces decían, uy, no le vamos a ganar a los estudiantes, pues si tenemos doctorados, tenemos todos los estudios del mundo. Y los estudiantes desde preparatoria hasta el posgrado tenían un argumento fundamental. Decían, si la escuela cuesta, entonces ya no es un derecho,
ya es para quien tiene dinero. No es un asunto de una mercancía, es un derecho social. Si la escuela cuesta, se vuelve un privilegio para algunos cuantos. Y si cada vez cuesta más, pues cada vez menos estudiantes van a entrar. Y entonces ese movimiento triunfó y se quedó la UNAM como universidad gratuita. Pero después dejaron de construir universidades. Algunos tecnológicos construyeron y preparatorias también dejaron de construir. Y le decían a los estudiantes, es tu culpa si no pasas el examen de admisión, ¿cierto o no? ¿Cuántos de ustedes presentaron examen de admisión a alguna universidad? ¿Y qué les decían? Ay, pues no estudiaste lo suficiente. Es tu culpa que no tengas buena calificación. Pues es falso. Lo que pasa es que no quisieron construir más universidades. En aquel entonces, en aquel diálogo público decíamos, la educación es un derecho establecido en el tercero constitucional desde la Constitución del 17. Y ahora que llegó la cuarta transformación de la vida pública, reivindicamos el derecho a la educación y por eso estamos construyendo más universidades y más preparatorias. Porque es falso que no pasaron el examen de admisión, si acabaron la preparatoria y quieren estudiar la universidad, tienen derecho a estudiar la universidad. Si acabaron la secundaria y pasaron la secundaria y quieren estudiar el bachillerato, tienen derecho a estudiar el bachillerato. Pero fueron 36 años donde la educación, la salud, la vivienda la volvieron negocios y no derechos del pueblo de México. Pero afortunadamente después de 6 sexenios, fíjense, más de su edad, 36 años de imposiciones neoliberales, el pueblo de México en 2018 dijo, basta, tiene que iniciar una nueva era, una nueva historia para nuestro país, y entonces eligió al presidente Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Y empezó a cambiar la historia. Y en 2024 el pueblo de México dijo que siga la transformación de la vida pública de México. Y yo dije entonces, va a seguir la transformación y además por primera vez va a haber una mujer en la presidencia de la República, que es parte de esta gran transformación que estamos viviendo. Así que la Universidad Rosario Castellanos tiene eso, no se les olvide. La educación es un derecho del pueblo de México. Fueron gobiernos que no creyeron en eso, que querían dejar al pueblo de México sin estudios y que solamente crecieran los negocios de la educación, que está bien que haya escuela particular, pero el Estado tiene una obligación que es proveer el derecho a la educación. No se les olvide otra cosa. ¿Saben quién paga la educación? El pueblo de México. Porque los impuestos con los que se hacen las escuelas, con los que se paga a los maestros, a las maestras, es el pueblo de México. Y siempre hay que servir al pueblo de México. Esa es la gran diferencia de los gobiernos de antes que servían a unos cuantos y de los gobiernos de la transformación que tienen una misión, servir al pueblo de México. Me da mucho gusto estar con ustedes, que vivan las jóvenes y los jóvenes mexicanos, que vivan las y los jóvenes de San Luis Potosí, y les voy a dar una noticia que les va a gustar.
Ayer estuvimos en Michoacán. Ahí creamos una beca para los estudiantes de educación superior, porque se tiene una beca en la media superior y después ya no hay beca para los estudiantes de superior. Entonces decidí en Michoacán tener una beca con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una beca para los estudiantes de universidad, que es la misma de preparatoria, es para transporte escolar, en realidad es para ayudarles al transporte escolar y algunos pequeños gastos que tienen. Pues hoy doy la noticia que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos van a tener la beca Gertrudis Bocanegra. ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva la educación pública! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.